Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Amigas y amigos televidentes, en nombre del Canal 8, de Aula TV, Ideas del Siglo XXI, les doy a ustedes la más entusiasta bienvenida. En el marco de nuestras fiestas patrias, vamos el día de hoy a tratar un tema que a todos nos motiva y nos interesa: los seres de nuestra independencia, que son mitos o realidades. Para ello vamos a platicar con tres espléndidos historiadores, con la doctora Angélica Peregrina, el doctor Mario Aldana y la historiadora Nora Medina. Y por supuesto tendremos como siempre la opinión muy importante de los ciudadanos. Vamos pues, acompáñenos a ver nuestros héroes de independencia, mitos o realidades. Estamos aquí en este espléndido marco, en uno de los edificios más característicos y con mayor valor histórico de Jalisco, hoy sede del Museo Regional de Guadalajara. Así es. Y estamos también con una espléndida y talentosa historiadora jalisciense, la doctora Angélica Peregrina, a quien le damos las gracias en nombre del Canal 8 y de la Universidad Siglo XXI por permitirnos esta conversación, Angélica. Nada que agradecer, por el contrario, la agradecida soy yo, que me dan la oportunidad de platicar con ese público y de establecer un contacto con esta Universidad Siglo XXI. Sí, fíjate que hemos venido a platicar contigo para conocer tu punto de vista como estudiosa de la historia, como científica de esa disciplina académica. Lo vamos a hacer también con ciudadanos, lo vamos a hacer también con otros colegas tuyos, para platicar de un tema que es de los que más nos nace y sentimos los mexicanos. Yo creo que en nuestra vida, tanto en lo individual como parte del colectivo del que formamos parte, no hay ninguna fiesta que nos una, que nos cohesione tanto como son las de la independencia, como es la del 15 y el 16 de septiembre. Este programa, Angélica, queremos platicar acerca de los héroes de la independencia, mitos o realidades. Por eso yo iniciaría preguntándote que nos dieras tu punto de vista como historiadora, como mexicana, qué representa la independencia como ese gran movimiento social, político que se da en nuestro país. Bien, como bien afirmas, hay mitos y realidades en torno de este movimiento tan importante que dio por resultado justamente la forja de nuestra nación, de la nación mexicana. Nosotros somos estos herederos de lo que hicieron estos héroes, ¿sí? Y les damos la denominación de héroes porque fueron los que encabezaron, ¿sí? En todo movimiento social sabemos que hay líderes y que el grueso de los seguidores, llámese tropa, llámese chusma, como lo quieran calificar, pues ese deja poca huella. Sí. La huella se encuentra justamente en lo que lograron construir, pero aparecen las cabezas. Así es. Ahora, Angélica, ¿qué fue el detonante principal de la gesta de independencia de 1810? Las causas internas, que se mencionan varias de ellas, las externas, vinculadas por supuesto al Imperio Español, que era la nación dominante aquí en la colonia. ¿Cuál es a tu juicio lo más relevante, lo que catapultó más el movimiento de independencia? Bueno, yo estoy en contra de clasificar esto causas internas y causas externas. Yo veo la historia como un proceso, ¿sí?, continuo, que nosotros lo ponemos como un pedacito de la realidad, la aislamos para ponerla como el biólogo en el microscopio, examinarla por completo, ¿sí? Son muchos factores que confluyeron en este movimiento. Tenemos por un lado lo que sucedía en España, la invasión de Napoleón a España, que justamente desplaza al monarca y el pueblo se siente agredido porque le quitan el derecho que tenía a ser rey, con este derecho divino que le da cohesión pues a esta figura del Estado español. No solamente al rey, que era Carlos IV, si mal no recuerdo, sino a su hijo Fernando VII. Claro, que abdica
en su hijo Fernando VII, a él lo tienen preso en Bayona y el Napoleón, ¿sí?, se abroga el derecho y nombra a su hermano emperador. Esto provoca una reacción. ¿Por a qué? Francisco José. Sí, o Pepe Botella. Sí, O Pepe más Botella, conocido mejor conocido por los españoles. por sus Bueno, adicciones. esto es provoca una reacción y lo desencadena el movimiento en América, que se preguntan, bueno, si no tenemos rey, ¿a quién le debemos obediencia? ¿A un usurpador como Napoleón? ¿A un emperador que no tiene el derecho divino? Y esto provoca esta reacción. Se habla no de independencia en un primer momento, En un principio. sino de defender el derecho de los españoles, el derecho del imperio español, del cual los criollos, los nacidos en América, formaban parte, ¿sí?, Sí. como miembros y a la altura del imperio, ¿sí? Que son las reuniones que se dan primero en la Ciudad de México, en el Claro. Ayuntamiento, también cabalísticamente el 15 de septiembre de 1808. En 1808 se desencadena todo esto y el movimiento que organiza Hidalgo no habla de independencia. No, y recuerda, y tú lo sabes muy bien, las famosas expresiones en la madrugada del 6 de septiembre: viva Fernando VII, Viva la muera religión, el mal gobierno. gobierno, mueran los gachupines, viva la Virgen de Guadalupe. Y viva la religión. Así es. Lo de la Virgen de Guadalupe es un agregado, que en el camino que sale después de la misa, la primera misa, la que convoca Hidalgo, en el sagrario de Atotonilco, no confundir con nuestro pueblo de Atotonilco el Alto, esto muy es en bonito, Guanajuato, por sí, claro. Ahí toma la Virgen de Guadalupe y lo hace su bandera. Ajá. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es la reacción? Bueno, vamos a desplazar a este usurpador del monarca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, desde nuestra postura en América. Gracias al otro movimiento que se está gestando y venía ya evolucionando también en España, que es el liberalismo, ¿sí?, se recurre a esta figura de las juntas, ¿sí? Sí. Bueno, en España se establece la junta en Zaragoza, después se tiene que cambiar a Cádiz y demás, y de ahí emana una Y constitución deriva la Constitución de Cádiz de 1800, muy importante. 1812. De 1812, así es, que ya se le otorga la ciudadanía a todos los nacidos en el dominio español, aún fueran Sí. en América. Claro, y claro. se establecen las diputaciones Sí. provinciales también. Bueno, este cambio que acabas de mencionar es muy importante porque implica cambiar todo un imaginario y una concepción que se tenía. Así Era es. una sociedad, la española y la del imperio, en América o en España, donde estuviera, estratificada, pero era una sociedad de corporaciones. Sí. Y la Constitución empieza a hablar de ciudadanos, esta figura que no había aparecido. Así es lo que tú llamas la sociedad estratificada, que en la Edad Media les decían estamentos. Sí. Después aparece el concepto ya de ciudadanía, de soberanía en el pueblo. Esto nos lo da la Constitución de Cádiz. Así ¿sí? es. Ahora, retornando a 1810, a Hidalgo, a quien todos los mexicanos asociamos como el padre de la patria, independentista, el padre de la y patria. en la primaria nos lo pintaban y nos lo describían como un sacerdote entre papá y abuelo, muy tierno. Ahora, Hidalgo, por lo que mencionas tú, él no tiene una claridad en relación con una separación de México y de España. No, él no habla de independencia, él no habla de que aquello se quede aislado, ¿sí? Él habla de defender los conceptos que ya habíamos mencionado. El que tiene una idea y un proyecto de nación mucho más claro es Morelos. Así es. Ahora, Morelos hace hasta un estatuto, la primera constitución, los sentimientos de la nación. Ahí es donde externa que América debe separarse, pues, Así de es. la metrópoli. ¿cuál es el mérito central que le das tú a la figura de Hidalgo? Su Bueno, aportación fundamental. Su aportación fundamental fue estallar el movimiento, ¿sí? Un movimiento que simple y sencillamente se adelantó también por estos otros factores. Estaba planeado el movimiento que se iniciara en diciembre de 1810 en la Feria de San Juan de los Lagos. Así es. A propósito del Día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, con las fiestas, con aquella gran cantidad de Sí. gente, estallara ahí el movimiento. Sí, porque era una fiesta, una feria de las más importantes, si mal no recuerdo, junto con la de Jalapa, en Veracruz, eran las ferias nacionales del México que colonial. agrupaban una gran cantidad de gente, Así de es. comerciantes, de gente rica, pobre,
pero además se suma el factor religioso. Sí. Una gran cantidad de feligreses que iba al día Y ahí es a la donde fiesta. Hidalgo planea estallar el movimiento. Así es, pero como lo descubren y demás, esto se acelera, se adelanta y luego se le sale de las manos, Sí. porque nunca pensó que se le iba a sumar tanta gente del pueblo. ¿Sí? Así es. Entonces, bueno, son las primeras escaramuzas donde Hidalgo realmente se sienta a reflexionar qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde va el movimiento, es aquí en Guadalajara. Así es, porque Cuando llega aquí en noviembre de 1810. así es, Hidalgo llega el 26 de noviembre a Tlaquepaque, un día después arriba a Guadalajara, y permanece, si mal no recuerdo, corrígeme, hasta el 16 de enero de 1811, cuando sale a enfrentar a Calleja. Claro, claro. Ahora, aquí es donde Hidalgo intenta hacer una organización de gobierno. Sí, en efecto. ¿Qué otros episodios son relevantes en Guadalajara de Hidalgo? Bueno, lo primero, ¿quién le prepara el camino a Hidalgo? ¿Quién le ofrece que venga a Guadalajara? José El Amo Antonio Torres, Torres. claro, porque había enfrentado a los realistas en las playas de Sayula, ¿sí? Llega a Guadalajara, toma la ciudad, pero hace una cuestión de, era usual liberar a los presos. Sí. No los libera, porque no quería que hubiera desorden, ¿sí? Guadalajara ya estaba muy, digamos, alterada en el sentido de que empieza a llegar mucha gente, ¿sí? Los realistas huyen, huye el obispo, huye Roque Abarca, las autoridades se van, algunas logran entre comerciantes y demás armar una compañía para enfrentarlos, bueno, son derrotados por el Amo Torres, cunden otros movimientos, pero Guadalajara se altera en el sentido de que recibir a tanta gente, no había mesones donde hospedar a tantos, Sí. ¿dónde se quedaban? En las calles, imagínate Casi en la se noche. duplica la población. Casi se de duplica la en la ciudad de noche, Guadalajara. imagínate en las afueras, en las goteras, las fogatas, Sí. los campamentos, el barullo, La poca higiene, también, la también. ausencia, por supuesto. Claro, pues era gente que se suma al movimiento porque, ¿qué tenía que perder? Agobiados por las drogas, digo, Habían sido drogas dos- en el sentido de deudas, pues, Sí, ¿sí? No en el no sentido estamos en moderno. los ¿sí? lenguajes Sino contemporáneos. sí, y eso es una de las cosas que Hidalgo no hace. Sí. Saca el decreto de abolición de la esclavitud, pero no suprime, por ejemplo, las deudas que tenía la gente y de ser una gran carga Sí. por los elevados intereses y demás, las deudas se heredaban, en fin. Aquí trata de organizar, a ver, hacia dónde va el movimiento. Los militares de carrera le sugieren que no hay que tomar en cuenta todo este ejército que se le suma, mal armados, indios, Sin flecheros, disciplina militar. sin carrera, sin disciplina y demás, ¿cómo se va a controlar? ¿Sí? Pero prevalece el sentido de que, bueno, pues ya se sumaron y ahora hay que Así es, sí, llega a ser un ejército de hasta llegar hasta 80,000 donde se llegue. soldados. Ahora, Las cifras no hay mucho acuerdo, pero de que era muchísima la población que llegó a Guadalajara en calidad de Sí. insurgentes, lo era. así es. Ahora, esos son aspectos en positivo de Hidalgo, lo de la abolición de la esclavitud, que cierta un precedente en nuestro país, en el continente americano mismo. Otro creo que fue también lo del utilizar por vez primera en la lucha política la imprenta, a Bueno, través del periódico El El despertador americano. Pero ahí hay que tomarlo con reservas. Tenía un precio elevado, Sí. $2. ¿Cuántos sabían leer? ¿A dónde? ¿Qué tanto pudo haber No, sabían penetrado? leer 1 de cada 10 habitantes, si acaso. Sí, Si si acaso, si acaso. Entonces, ahí se externan estas ideas. Severo Maldonado, un hombre muy culto, que había que en esta institución se formó, precisamente en el seminario, Aquí donde estamos, claro. aquí donde estamos, pero la circulación de las ideas en aquel tiempo, bueno, claro, por los textos escritos, las tertulias que se organizaban, Sí. como las que organizaba Hidalgo en su casa, por Las eso le llamaban la llamadas Petite France. Veladas literarias. Claro, ahora nosotros nos imaginamos un Hidalgo anciano, así nos lo pintan. Tenía 53 años Sí, cuando claro. inició el movimiento. No, ¿sí? no, y era O además 57, inquieto y con una vida 57. social activa. Un culto, Sí. ¿sí? Le gustaba la buena comida, le gustaba el buen vino, La música. la música. la poesía. Entonces no te puedes imaginar un personaje, este mito, de un santurrón. No, no lo era. Sí. Eso es lo que nuestros héroes han sido, hombres de carne y hueso que han destacado, ¿sí? Y liderado a aquellos que se suman a una causa que consideran. Tú lo has dicho, hombres de Justo, carne y hueso. de carne No hay y que hueso. verlos
como la rigidez de la estatua Tiesos, de hierro, de bronce. almidonados. No, de ninguna manera. Son hombres con virtudes, con defectos. Sí. En un balance, ¿cuáles serían los claroscuros de Hidalgo, Angélica? El claroscuro es que no oyó a los militares de carrera y por eso le sucedió lo que sucedió en Puente de Calderón. ¿Sí? Hay que esperar, hay que organizar, armar, disciplinar a esta gente. ¿Sí? No, se van a Puente de Calderón, ¿sí? Y ahí justamente se confluyen que arde el polvorín, que la gente se asusta, ¿sí? Y pierden. Y se da el desorden. Se da el desorden. Y ahí se da el eclipse y el ocaso de... Ese es el ocaso. De ahí Hidalgo. salen de huida hacia el norte, pero el movimiento... Tú mencionabas el otro personaje de nuestra independencia, sin lugar a dudas, José María Morelos. Así es. Un agente que inclusive con un gran sentido militar, a diferencia de Hidalgo, y con una visión de compromiso social y de programa también extraordinario, dos Sí. documentos centrales, Los sentimientos de la nación y la Constitución de Apatzingán Así de es. 1914. Sí. ¿Cómo sopesarías tú a Morelos en esa visión de claroscuro? Bueno, en esa visión de claroscuro es que le sirvió la experiencia que ya habían pasado, retoma la estafeta, ¿sí? Se hace cargo del movimiento, sobre todo en el sur, pero aprovecha el conocimiento del terreno que tenía, cosa que no tenía Hidalgo. En cambio, Morelos había sido arriero, había caminado todo ese territorio, ¿sí? A lomo de mula o jalando las recuas de mula, ¿sí? Una estrategia militar empírica, pero la pone en práctica. Y con éxito. rodea, claro, y se rodea de gente a la que escucha, a la que le pide opinión. López Rayón es uno de ellos. Sí, así es. Sí, de los que más inciden, y además la visión de Morelos es, este país tiene que ser de instituciones, de leyes y no de hombres. Y no sé, Angélica, cuál sea tu opinión, con Morelos ya hay una claridad de la independencia. Él ya plantea en los sentimientos de la nación desmembrarse de España, ¿sí? Y otro aspecto social muy importante que habla, el de moderar la riqueza, ¿sí? Y la opulencia. Y la opulencia y la pobreza. Sí, todo eso, los extremos. Zanjar las grandes desigualdades sociales. Las grandes desigualdades que a la fecha... Que lamentablemente sigue siendo el rezago. Sí, y el es la deuda que tiene este país con los desposeídos. Así es. Angélica, pues muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo. Seguramente nuestros televidentes han disfrutado de esta conversación contigo. Muchas gracias. Una voz autorizada, te pediremos mantener tu presencia y tu participación en otros programas. Cuenten con ello y muy agradecida. Muchas gracias, Enrique. El 10 de noviembre se cumplen los 90 años del Museo de Bellas Artes, como fue fundado originalmente en 1918 por Isca Farías, ¿sí? Miembro de este grupo muy ilustre de Guadalajara que fue el Centro Bohemio. Los festejos conmemorativos empiezan el 11 de septiembre con un taller sobre arqueología Aztatlán, es de 3 días, 11, 12 y 13. Volvemos a instalar el altar de muertos con Pepe Hernández, el 1 y 2 de noviembre, y el 10 de noviembre, el mero día del santo del museo, vamos a poner a disposición de los tapatíos y de todo quien quiera venir a ver una exposición sobre la pintura del Centro Bohemio con acervo de este museo. ¿Sí? A partir del 18 de noviembre, una exposición de un fotógrafo norteamericano, Edward Curtis, que se llama Legado Sagrado. ¿Sí? Y veremos qué otras actividades tenemos, algo asociado a la FIL, cuyo país invitado de honor es Italia. Viene una virgen que jamás ha salido de Italia, ¿sí? La Virgen de la Pera, que es de la Catedral de Cesena y va a estar en este recinto, lo cual considero que es un lugar muy digno para recibir semejante pieza. Bueno, pues para empezar, poder independizarnos de los españoles y ya ser un país independiente, aunque ahorita, bueno, dependamos de otros países, ¿no? En el sentido económico seguimos dependiendo ampliamente de Estados Unidos, como todos lo saben. Entonces, estaría como que muy bien poder como quitarnos esa dependencia que tenemos con ellos. Durante el movimiento de independencia, los criollos se dieron cuenta de que los peninsulares no les dejarían participar en el gobierno y comenzaron a manifestar abiertamente el ideal de independencia.
por el orgullo de ser mexicano. Cuando te conocí me cautivaste. Cuando crecí me enseñaste. Y desde entonces te llevo en mi corazón. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Pues la libertad de expresión, de elegir quiénes queremos que nos representen y los derechos que ahora contamos, con los que ahora contamos. El derecho a decidir si quiero tener hijos o no quiero tener hijos, dónde quiero vivir, dónde quiero trabajar. Para entender la historia de México, en particular la independencia, no puedes verla como un todo general, como un todo centralizante desde el punto de vista metodológico, teórico, explicativo, sino como una serie de historias regionales que se van desarrollando a lo largo de nuestra historia nacional y que tiene que ver con este México plural, múltiple, regional, desde el punto de vista como somos actualmente. Entonces la independencia se localiza inicialmente, podríamos decir, en actores diferentes, podríamos llamarlos de clase media, intelectuales, criollos, que tienen una visión superior y distinta al resto de la sociedad. Es un movimiento... Gente de carne y hueso. Es gente de carne y hueso, Hidalgo, desde luego. Morelos. Es gente de carne y hueso con sus defectos, con sus... claro, con sus errores, con sus visiones distintas, con sus contradicciones al interior del mismo movimiento, como fueron los casos de Hidalgo y de Allende, por ejemplo, en la cuestión disciplinaria y militar, ¿verdad? Con ópticas diferentes. Con ópticas distintas. El mismo Hidalgo se ha cuestionado qué significó su grito de viva Fernando VII, muéranos Gachupín. O sea, no tenía una claridad de decir vamos a desmembrarnos del imperio español cuando dice viva Fernando VII, cuando la menos, primera de sus expresiones. Cuando menos esa frase, que es una frase histórica, que la da en el grito de Dolores, aparece así como que, bueno, ¿por qué viva Fernando VII? ¿Por qué mueran los gachupines? Es decir, los gachupines son los europeos. En última instancia... Y hay que decirles a nuestros amigos que nos ven que el término gachupín, que es del portugués, así les llamaban a los que de la península venían a América y se quedaban a residir. Sí, eran los europeos. Entonces hay visiones distintas. Hidalgo tiene un proyecto que va evolucionando. Inicialmente aparece como un proyecto limitado, con una autonomía ligada al rey de España, no quiere romper los vínculos con la monarquía, pero conforme el movimiento avanza, va tomando nuevas direcciones, va tomando nuevas visiones. ¿Por qué Hidalgo, en lugar de irse al sur, se va al norte? ¿Por qué Hidalgo es capturado en el norte? ¿Por qué pretende ir a los Estados Unidos? Y en ese trayecto hacia el norte es donde Hidalgo se va identificando con los ideales de los norteamericanos, es decir, el federalismo, la república, los derechos civiles, las garantías individuales y todo lo que significaba ya la naciente República Norteamericana. Ahora, Mario, esa visión que va teniendo es la que va desplegando en su estadía aquí en Guadalajara. Exactamente. Cuando hace su proclama de la abolición de la esclavitud. Exactamente. Aquí ya encontramos un Hidalgo evolucionado, un Hidalgo que tiene un proyecto social más claro. Que intenta darse una organización como gobierno nacional. Que intenta no solo darse una organización, sino intenta darse un programa a través del periódico El Despertador americano. Trata de difundir las ideas de libertad y por primera vez empieza a hablar en una sociedad colonial de las libertades individuales, de los ciudadanos, de las posibilidades de construir gobiernos dirigidos en el que participe la ciudadanía. Ahora, Mario, en contraste, por ejemplo, de lo que mencionas tú,
en los casi 2 meses de estadía que tiene Hidalgo aquí, de finales de noviembre de 1810 a principios de enero de 1811. La parte oscura de Hidalgo en Guadalajara, la matanza que autoriza de españoles, ¿producto qué, Mario? ¿El propio ambiente de la guerra, de la confrontación? Mira, la revolución de independencia se ve muy favorecida por la participación de miles de personas que en el Bajío estaban desocupados porque la crisis minera tenía esa región en una profunda crisis económica. Y había habido 2 años de crisis agrícola previos al levantamiento de la independencia. Entonces, cuando Hidalgo hace el llamado, se incorporan a este movimiento cientos de miles de personas que no tienen una idea clara de qué es lo que andan buscando. Sin embargo, están movidos por la crisis económica, están movidos por el rencor contra el sistema, están movidos contra la diferencia de castas que había en la sociedad colonial, y entonces llegan a Guadalajara y duplican la población de Guadalajara, provocando un caos tanto para sostenerlos, alimentarlos, vestirlos, y desde luego se convierte en un tumulto que no puede ser controlado. Sí, inclusive hace días leía un estudio donde Hidalgo se dice que ofrecía $1 diario a cada combatiente que llegara con su caballo a sumarse a la lucha, y 4 reales a los que llegaban a pie. Sí, bueno, los combatientes de a caballo esperaba mestizos o criollos de mejor nivel y para ser los oficiales, y los de 4 reales eran los soldados de infantería, ¿verdad? Eran los peones o desempleados que andaban por la región por la crisis económica. Ciertamente esta parte negra de Hidalgo hay que atribuirla a la misma violencia de la masa que se incorpora al movimiento. Es una masa que no tiene una idea clara, podría decir que no tiene una idea de qué es la independencia, de qué se está peleando, por qué se está luchando. Podríamos decir que, al igual como sucedió en la Revolución Mexicana, son luchas por cuestiones muy particulares, odios específicos contra un hacendado, odios específicos contra un problema particular, agravios acumulados que convierten a esos participantes en una masa vengativa. Hidalgo evidentemente no puede controlarla, por eso se dice que no ataca a la Ciudad de México para evitar una masacre. El saqueo. Exacto, y por eso también se dice que hay diferencias de opinión con Allende, que es un hombre de ejército, que es un criollo militar, que quiere imponer orden y que tiene cuando menos una parte de ese cuerpo rebelde organizado, militarizado y bien formado. ¿Tú compartes la idea de que si Hidalgo, muy al inicio de la lucha independentista, hubiera tomado la Ciudad de México, ¿hoy hubiera concluido el Imperio Español en nuestro país? ¿Que nos hubiera ahorrado 10 años prolongados de guerra? Seguramente sí. Yo creo que ahí hubiera terminado, sin embargo, lo que hubiera seguido no se puede precisar, porque seguramente hubiera surgido un caos que hubiera llevado a una guerra civil, porque en el fondo, las diferencias que se van a dar entre el México independiente y el México de Hidalgo que inicia la lucha de independencia ya estaban dadas, es decir, ya estaba el conflicto entre criollos y europeos, sí. Ya estaba el conflicto dado entre la élite metropolitana y las élites regionales que van a luchar durante la República para imponer el federalismo. Entonces, y que se notó claramente, Mario, cuando se promulga la Constitución de Cádiz en 1812, y que después, cuando la deroga Fernando VII y se la tiene que restablecer en 1820, es el detonante, la restauración de la Constitución de Cádiz, para que los criollos americanos digan, mejor nos independizamos y aquí nos autogobernamos. No, pero no fueron todos los criollos, no en una uniformidad o una unanimidad, sino los criollos metropolitanos ligados al proyecto conservador. Es decir, sí, claro, ligados al proyecto de la vigencia monárquica o de la ausencia de reformas sociales. Sí.
Hidalgo posiblemente, si tomara la Ciudad de México, hubiera puesto fin al régimen colonial, pero hubiera adelantado 20 años las guerras civiles. Es decir, lo que sucedió después en 1824 con centralistas y federalistas, con republicanos y monarquistas, se hubiera adelantado, se hubiera dado a partir de ese momento. A partir de ese momento. Entonces el país de todas maneras estaba condenado a vivir una serie de guerras, porque la diferencia entre los criollos preparados, capacitados, leídos, y que son una minoría, y que estos están divididos a su vez entre criollos monárquicos, criollos conservadores, criollos federalistas, criollos liberales, en medio de una masa nacional prácticamente analfabeta, prácticamente sin cultura, bueno, pues era muy difícil que se pudiera entender, que el pueblo pudiera entender realmente qué era la independencia. Entonces ellos buscaban un buen gobierno, por eso se va a hablar ya desde entonces de muere el mal gobierno. El mal gobierno es así como la expresión inmediata de estos ejecutivos que abusan del poder y que causan el daño a la gente en lo inmediato, ¿verdad? Así es. Mario, Hidalgo efectivamente no tiene una claridad en cuanto a la gesta que encabeza, la independencia. Morelos, que a no dudarlo es otro de los artífices de ese tramo de la historia, él a través ya de los sentimientos de la nación, de la Constitución de Apatzingán, sí deja con claridad que México tiene que separarse del Imperio Español. Deja con claridad eso, plantea con base en la resolución de las Cortes de Cádiz un gobierno dividido en 3 poderes, pero también es producto de lo que sucede en Europa con las guerras religiosas, plantea la intolerancia religiosa. Un gobierno que no admite otra religión que la católica. Que es el primer punto de los sentimientos de la nación. Exacto. Y además a Morelos hay que atribuirle, reconocerle que es el que de alguna manera oficializa la celebración del 15 de septiembre como una fecha memorable, ¿verdad? Sí, y el 12 de diciembre también. El 12 de diciembre también. Las cumbres de Entonces, las festividades Morelos ciertamente tiene una visión social. Morelos ciertamente tiene una Sí. visión social, pero tiene una visión social desde el punto de vista de su religión. Es un hombre muy religioso. Es un hombre que cree en lo que Tomás Moro podría haber pensado en una sociedad redimida, en una sociedad de iguales, en una casi sociedad de utopía. Casi de utopía. Recuerda que el propio Morelos es producto de las castas, es un hombre afroamericano o negro, podríamos decir hoy, y por lo tanto, bueno, es un hombre que que está difamado, o sea, que tiene fama negativa por su origen, por su casta. Es una de las razones por las que se tapa el pelo rizado que lo caracterizaba. Paliacate. Sí, no tenía dolores de cabeza, como me lo dijo mi profesor en la licenciatura hace muchos años, sino pues tenía el pelo rizo y por lo tanto no podía presentarse públicamente sin sufrir esos estigmas legales que existían de racismo, o sea que lamentablemente todavía se sigue hablando de ello. Así es. Mario, Hidalgo y Morelos, ¿cómo debemos de verlos los mexicanos? Como lo ha descrito la historia oficialista, como nos lo pintaban en la primaria, en la secundaria, como venerables a Hidalgo, casi lo veíamos como anciano paternal. Debemos verlos como estatuas de hierro, de bronce. Como héroes que cumplieron su papel, héroes que fueron hombres de carne y hueso. Hidalgo tuvo sus defectos, sus claroscuros, Morelos también. ¿Cuáles serían los claroscuros de Hidalgo? Bueno, de Hidalgo se dice que era muy jugador de baraja, muy enamorado, poco atento al rito. Sus amigos han de haber dicho le llamaban el zorro precisamente porque era muy audaz a las veladas literarias. Morelos en cambio fue más reposado pero más tranquilo, fue muy trabajador, buscó siempre el beneficio de su familia, pero aún así tiene una aventura con una mujer que va a tener un hijo y que va a ser José María Alponte, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, son hombres de carne y hueso, son héroes que tienen una visión y que inician un proceso que
cambió el rumbo de la y historia que de entregan México. su vida a una causa. Y en ese sentido hay que recordarlos con sinceridad, con afecto, porque siguen siendo, debemos seguirlos reconociendo como los pilares del nacimiento del Estado mexicano. de esta nación. Mario, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Enrique, muy Y amable. permítenos seguir acudiendo a tu fuente de sabiduría. Claro que sí, cuando gustes. Gracias. Pues simplemente el que estamos ya tratando sobre los derechos de los mexicanos y de que no estamos dependientes de una nación ajena a lo que es este país. ¿Usted como ciudadano algún beneficio o derecho palpable que pueda mencionar que haya sido aplicado a usted como ciudadano? Libertad de expresión, pero no, porque todos los intereses han pasado a otro país, en ese caso a los Estados Unidos. El movimiento de independencia debía estallar el 10 de octubre de 1810, pero en septiembre la conspiración fue descubierta y los conjurados iniciaron en Dolores, la madrugada del 16 de septiembre, la lucha por la independencia. Por el orgullo de ser mexicano. A los que nos dieron patria y libertad, a los que derramaron su sangre en las batallas, a los que sacrificaron sus vidas para que fuéramos libres. Por ellos y por nosotros, ¡viva México! Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral, Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Para mí los beneficios fue ser un país más libre donde existiera esa libertad de expresión, de no estar sometidos hacia unos pueblos que vinieron a dominarnos. Creo que fue una aportación hacia toda la gente, esa libertad en la que estamos en estos tiempos. Es fácil poder expresarse. Recordemos que en el pasado aquellas personas que se oponían ante la forma de gobernar eran castigadas. Ahora ya hay más resolución de poder expresar lo que uno siente. Sacerdote y patriota mexicano, conocido como el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla nació en la hacienda de San Diego Corralejo, Guanajuato, y murió fusilado en Chihuahua. Pasó la mayor parte de su vida ejerciendo su ministerio como párroco de la población de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, y fomentando el desarrollo agrícola de la región hasta que las circunstancias lo pusieron a la cabeza de la lucha por la independencia. Teniendo noticias de que se había descubierto la Conjuración Libertadora, en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, dio el grito de independencia. ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines!, llamado Grito de Dolores, y se lanzó al campo al frente de los insurgentes. Tras obtener varios triunfos en Celaya, Guanajuato, Guadalajara, avanzó con 80,000 hombres sobre la capital y llegó hasta el Cerro de las Cruces, donde decidió retirarse. Batido por las tropas del brigadier español Félix Calleja y derrotado decisivamente el 17 de enero de 1811, huía hacia el norte cuando fue capturado y fusilado en Chihuahua el 30 de julio con otros jefes rebeldes, entre ellos su hermano Mariano. Uno de sus primeros actos públicos del cura Hidalgo como jefe revolucionario fue una orden general de liberación inmediata de los esclavos. Miguel Hidalgo y Costilla fue el alma del levantamiento, por lo cual se le ha dado el nombre de Padre de la Patria. Para Aula TV, Ideas del Siglo XXI, Víctor Hugo Calderón. Uno de los tantos beneficios fue como la libertad de expresión, tanto la libertad de uno, también en la sociedad, ya que igual
comento que pues en lo que son las sociedades de antes, igual quien se oponía a las normas de gobierno, a los distintos tipos de leyes, pues eran castigados porque realmente a lo mejor algunas no eran justas. A la muerte de Hidalgo, el cura José María Morelos y Pavón empuñó la bandera insurgente proclamando la Declaración de Independencia en Chilpancingo el 6 de noviembre de 1813. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Por el orgullo de ser mexicano. Suena el clarín y pasas frente a mí orgullosa y erguida. Tus colores iluminan mis ojos y tus suaves movimientos me atrapan en un instante que nunca termina. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. A partir de la independencia, pues sí hubo muchos beneficios, ¿no? Estuvo lo de, o sea, ya muchísimos años después, la expropiación petrolera, de que las mujeres pudieron votar, de que ya hubo un poquito más de equidad entre hombres y mujeres. O sea, yo sé cuáles son mis derechos. Bueno, está el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a manifestarme. Con la visión, con la opinión de una historiadora joven. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara y tiene una verdadera vocación por la historia. Nora Medina, ¿cómo estás, Nora? Muy bien, licenciado, gracias por la invitación para estar aquí con usted. Es uno de los propósitos de Aula TV y Días del Siglo XXI, dar voz, dar opinión a jóvenes, a mujeres también. Por eso nos interesa que tú, como historiadora de una de las recientes generaciones en esa licenciatura, nos puedas decir cuál es tu visión sobre ese tramo tan importante y que a todos los mexicanos nos motiva en estos días septembrinos. Los héroes de la independencia, estamos hablando de la gesta de 1810. Claro, además el tema muy ad hoc con los festejos de este mes, pero también en vistas a la preparación de los festejos del Bicentenario de la Independencia en el año 2010, entonces creo que se presta muy bien para tratar estos temas. Yo comenzaría comentando sobre una de las reflexiones que me han ocupado en estos últimos días, que tiene que ver con nuestra idea de héroes nacionales, que son muy presentes para esta época de los festejos patrios y que nos... ¿Mitos o realidades? Exactamente, creo que estos héroes tienen mucho de mito y la gente acostumbramos casarnos con la idea del héroe mítico, romántico, más que preocuparnos. De ese ser humano perfecto, que lo vemos en las estatuas de bronce, de hierro. Exactamente, que bien le llamaría don Luis González a este tipo de historia tradicional, la historia de bronce, sí, precisamente. Así es. Y cómo se convierten estas figuras quizá en el centro de atención de cualquier reflexión que tenga que ver con nuestro pasado histórico, que en mi muy particular punto de vista, centrar nada más nuestra atención al intentar explicarnos y comprender el acontecer histórico de nuestro país en un grupo de personajes es bastante pobre, es simplificar mucho limitado, la historia. ¿Nora? Así es, yo pienso que es simplificar mucho la historia cuando en realidad podríamos preguntarnos sobre una cantidad de circunstancias y de acontecimientos mucho más complejos que solamente la personalidad de unos cuantos personajes. O sea, tú ves una visión reduccionista, podríamos decir, si todo lo queremos gravitar
en algunos personajes. Exactamente, yo pensaba justamente, lo pensaba de esta forma, un solo personaje o un grupo de personajes no nos explican la historia. Entonces, intentar entender la independencia de México únicamente en torno a las figuras de Miguel Hidalgo, de José María Morelos y solamente de todos los otros héroes conocidos así, es muy reducido. Sí. ¿Cómo debemos de ver en una visión no simplista que tú mencionas esa lucha libertaria? Yo pienso que tenemos que preguntarnos por una gran cantidad de cuestiones. Tiene que ver desde el tema de considerar otros actores políticos y también los no políticos. Justamente leía un poco al respecto durante estos días sobre, por ejemplo, recuperar la participación de las mujeres en la independencia, las mujeres que siempre han sido como sujetos sociales muy ocultos. O a veces de ornamentación. Exactamente, como sí, nos los enseñaban también en la escuela, ¿no? Como algo accesorio, algo complementario nada más, inclusive en estas luchas épicas. Exacto, sí. O también ¿Qué mujeres citarías tú como activos, como actoras, protagonistas? Bueno, tenemos a la corregidora. ¿Sí? Que es así como digamos que podría ser como la prototípica en este tema, pero habría que evaluar no tanto la figura, porque sería caer en lo mismo, hay que evaluar no tanto la figura de mujeres, de una mujer en específico o de un grupo de mujeres, sino en conjunto. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo participaron? ¿Cómo se distinguieron en esta lucha? Y también, por ejemplo, los sectores populares. No podríamos explicar la guerra de independencia sin la participación de los sectores populares. No, que además en Hidalgo tienen una presencia como un torrente que se desborda. Sí. Hidalgo llega a tener un ejército de 70, 80 mil soldados. Así es. ¿Y qué tipo de gente eran las que conformaban sus ejércitos? Entonces, creo que para empezar, llamar a otro tipo de actores que no son estos grandes personajes nos abriría la perspectiva de qué es de lo que estamos tratando. Así es. Ahora, en el caso de Hidalgo es como todo ser humano, con virtudes, con defectos. En un repaso, ¿qué dirías tú de los claroscuros de Hidalgo? Pensando también en eso, me llama la atención que mucha gente se centra en detalles morbosos de su vida, por ejemplo, si tuvo hijos, cuántos y con quién, si murió excomulgado. Bueno, esos no son detalles morbosos, son detalles biológicos y son gustos, pasiones. Sin embargo, nos interesan este tipo de detalles para explicar la participación de Hidalgo en la independencia. Desde mi punto de vista, ni serían sujetos de crítica. Exacto. Esas cuestiones de carácter personalísimo de Hidalgo, de Morelos, prácticamente de todos. Sí, yo soy de esa idea que muchas veces funcionan como distractores este tipo de temas para que la gente centre su atención en estos aspectos que finalmente no son los fundamentales. No, por supuesto que en no, este tipo de personajes. Tu visión, pero que termina a veces teniendo un gran peso. Ahí sí tendrías tu razón, que traspasa la curiosidad y se convierte en morbo, como que siendo sacerdotes andaban en ese tipo de conductas. Pero yo estoy de acuerdo contigo ahora. ¿Cuál ves tú la diferencia de visión, de contraste entre Hidalgo y Morelos, que a no dudarlo, sobre todo en los primeros 6 años del movimiento de independencia, son los ejes, si les ponemos nombre y apellido? Bueno, la breve participación en realidad de Miguel Hidalgo, que solamente pudo estar prácticamente de que inició la lucha 1 año nada más antes de morir, definitivamente digamos que el peso fundamental con él es que él es el iniciador, es quizá la figura más central en este primer año. Y que termina... Ese es uno de los grandes méritos. Exactamente, sí, creo que es innegable, o sea, no podemos... Se convierte en el procesador, en el catalizador. Exacto, sí, creo que esa palabra funciona muy bien en este caso como catalizador de las acciones que vinieron después. Pero su participación no pudo ser muy amplia, vamos, en solo 1 año de participación, creo que lo convertimos quizá como en el prototipo de héroe de independencia, cuando deberíamos intentar evaluar también la participación de muchos otros actores. Claro, pero Hidalgo,
por las circunstancias, por cómo se fue oficializando la historia en una determinada época, claro, donde había carencia de análisis más objetivos, más realistas, que ahora por fortuna ya se dan en la investigación histórica, llega a convertirse en una especie de figura emblemática, exacto, en una especie de figura simbólica sin la cual no se lee la independencia. Sí, creo que es fundamental este punto de la historia oficial, donde se cristalizan precisamente estas figuras un poco míticas, románticas de nuestros héroes, pero a la que creo que todavía, que aún hay muchas cosas que cuestionar y muchos temas que podemos sacar. Uno precisamente de mis objeciones es que tratemos con una historia tan tradicional porque nos cierra las perspectivas de crítica, claro, cuando podemos preguntar muchas más cosas. Y ahí el riesgo es que la sociedad se convierta en una masa acrítica. Creo que sí, y tiene mucho que ver con la forma en la que aprendemos este tipo de cuestiones en la escuela. Estas son, yo diría que taras que venimos cargando desde nuestra educación en la primaria, cuando nos están enseñando la historia de una forma como tan esquemática y tan sin relación con otro tipo de elementos. No podemos explicar los procesos históricos de nuestro país únicamente con personajes o con acontecimientos aislados. Es muy necesario que aprendamos a relacionar todas estas circunstancias y acontecimientos no solo en la escena local, sino en contextos mucho más amplios. ¿Qué circunstancias, qué contextos detonan la lucha de independencia? Bueno, respecto a eso hay muchas versiones y corren también ¿Con muchas... cuál te quedas tú? Bueno, yo soy muy partidaria de buscar el origen de las cosas por supuesto en momentos anteriores a cuando ocurren. Hay quienes rastrean los inicios o las influencias para el desenvolvimiento de la guerra de independencia desde el pensamiento ilustrado, sí, la influencia, por ejemplo, de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos. La intervención de Napoleón. Obviamente que termina siendo como el detonante de todos los acontecimientos posteriores. Y bueno, definitivamente yo estoy emocionada con no solo con el tema, sino con la situación que estamos viviendo ahora, preparándonos para el festejo del bicentenario de la independencia. Claro, que nos dará oportunidad en este espacio de volver a tener ejercicios de esta naturaleza que para todos nos resulta muy orientador. ¿Cómo definirías tú o con qué conclusión te quedarías del papel de Hidalgo en la independencia? Bueno, como a mí me lo enseñaron, obviamente lo pensamos como un héroe, pero yo lo entiendo más en términos como de un actor, sí, que le tocó, un actor que vivió su tiempo, que es un personaje fundamental para explicar la independencia, pero no el único. De acuerdo. ¿Morelos? Bueno, digamos que... ¿Morelos tuvo más claridad, en tu opinión, de lo que quería, de lo que perseguía en el movimiento? Ya no lanza vivas a Fernando VII, exactamente, ni de espaldas al monarca. Es que le tocó una evolución del movimiento. En un tiempo muy breve. Exactamente, también, pero mucho más amplio que el de Hidalgo, donde pudo llevar a cabo acciones mucho más concretas también en términos de la reorganización del país. ¿Cuáles resaltarías de esas acciones concretas? Bueno, desde que a él le toca la declaración de independencia en 1813, con el Congreso de la Nación, en el Congreso de Chilpancingo, también la organización quizá un poco más metódica también del movimiento armado. Le da más cauce, le da más contenido social, le da un aspecto programático. Exacto, que con Miguel Hidalgo nos parecería de momento como que se le sale de las manos, justamente con la participación de ¿Méritos las masas indudables de Hidalgo y de Morelos? Bueno, no estoy muy segura qué tanto podría yo responder al respecto, pero definitivamente su convicción de generar un cambio en nuestro país. Ajá. Que eso ya es suficiente para que tengan su espacio en la historia. Sí. No en la concepción que a veces desde la primaria nos enseñan de verlos como santos, de verlos como seres perfectos, de verlos como seres inalcanzables, sino como hombres, como mujeres, de como carne actores, y hueso, como actores sociales, como protagonistas en los cambios políticos sociales del país. Actores que les tocó participar en acontecimientos muy importantes en su tiempo, claro, y lo hicieron.
Pues Nora, muchísimas gracias en nombre de Ideas del Siglo XXI, del Canal 8, de Aula TV. Esperamos seguir contando con tu participación en estos espacios. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Creo que a todos hemos tenido opiniones, visiones muy interesantes que en la diversidad de las que aquí se han vertido nos ayudan más a enriquecer nuestra percepción, nuestros conocimientos acerca de nuestros héroes de la independencia. ¿Qué son ellos? ¿Mitos o realidades? Lo más importante es la opinión que usted formule sobre ellos. Muchas gracias. Universidad Siglo XXI. La universidad que va contigo presentó